Hola gente. Bueno, pues vamos a iniciar aquí la segunda parte de la época franquista, de la dictadura franquista. En el vídeo anterior estuvimos viendo cómo el Estado se defendía del aislamiento internacional, cómo el franquismo construía un régimen de terror bajo la ley de responsabilidades políticas y otras normas represivas que intentaban depurar al régimen de todos los elementos que quedaban, que restaban después de la guerra civil, pero sus principales aliados, los fascistas y nazis, habían sido vencidos en la Segunda Guerra Mundial y el régimen había quedado totalmente aislado. Entonces el problema para Franco consistía en reconvertir su imagen y hacer posible que los americanos, que eran los nuevos vencedores del conflicto, dentro de la nueva Guerra Fría que se había establecido contra la Unión Soviética a partir de 1945, pues que los americanos viesen en Franco un aliado necesario para esta lucha, para combatir al comunismo. Entonces, pues hubo que modificar algunas legislaciones, tratar de suavizar la imagen del régimen y así poder hacer posible el acercamiento hacia Estados Unidos. No se logró que los Estados Unidos hiciesen que España participara en el régimen de ayudas que fue posible para Europa Occidental en el Plan Marshall de 1948, pero sí se firmaron unos acuerdos ellos decían de ayuda mutua y cooperación. Bueno, cooperación más que nada fue una ocupación del territorio español por parte de los americanos en varias bases militares. Este pacto con los americanos hizo posible que que casi todos los países de Europa abriesen embajadas en España y así fuese reconocida internacionalmente, fue admitida en las nuevas Naciones Unidas y así Franco pudo mantenerse más tiempo en el poder, pudo tranquilizarse debido a que el exilio republicano, no lo olvidéis, intentaba convencer a los americanos para que interviniesen en España, pero esta intervención con la transformación que pretendían no fue posible porque los americanos veían en el gobierno republicano más un peligro que una solución, ¿no? Entonces, el presidente Eisenhower visitó España en 1953 y selló con Franco este nuevo acuerdo por el que se establecieron, ya os digo, bases militares en Torrejón, Morón, en Sevilla, en Rota, en Cádiz y en Zaragoza. También hay otro aspecto importante que hizo posible que el Estado se legitimara y se consolidara. Y estos fueron los acuerdos con la Iglesia Católica. No olvidéis que en el vídeo anterior estuvimos hablando cómo la Iglesia había apoyado a Franco y Franco le dio privilegios y apoyó que la Iglesia mantuviese, pues, por ejemplo, pues el monopolio sobre el sistema educativo, por ejemplo, o la posibilidad de que la Iglesia dejase de pagar impuestos, en fin, hubo muchas concesiones, vaya. Fue la firma del concordato, acordaros de esta palabra, concordato, con la Santa Sede también en el mismo año de 1953. Esto fue un asunto importantísimo, que dio lugar a algo que cambiaría totalmente la imagen del Estado franquista, que fue la introducción en el Estado de elementos de una nueva orden religiosa, se puede decir así, de una nueva institución religiosa llamada Opus Dei. El Opus Dei fue parte del nuevo gobierno de Franco a partir de 1959 y a partir de ese momento a los nuevos gobiernos de Franco se les llamó tecnócratas. ¿Por qué? Porque hasta ese año
los gobiernos de Franco habían sido ocupados principalmente por falangistas. Y esto motivó que el gobierno franquista, pues claro, estuviese muy ideologizado. ¿Qué quiere decir esto? Que la ideología fascista estaba por encima de los, de los intereses económicos, digámoslo así. Es decir, a partir de 1958-59, las necesidades económicas fueron más importantes que las cuestiones ideológicas. Y por lo tanto, se quiso que los gobiernos estuvieran compuestos por técnicos que cambiasen la imagen del régimen y lo integrasen dentro del sistema capitalista europeo. ¿De acuerdo? Entonces, el protagonismo del Opus Dei fue algo especial. Los gobiernos, ya os digo, entre 1957 y 1962 significaron una renovación de los dirigentes del régimen, con presencia cada vez más fuerte de ministros que no habían participado en la guerra civil. Pero es un error pensar que el impulso de la liberalización económica que promovieron estos ministros podía llevar también a una liberalización política, ¿de acuerdo? O sea, las dos cosas no iban juntas. Eran reformistas en la medida que temían que el régimen pudiese anquilosarse si no evolucionaba. De este modo, la dictadura vivió una etapa de estabilidad hasta 1969, solo interrumpida por episodios represivos de conflictos laborales como consecuencia de las duras medidas del Plan de Estabilización de 1959, que, por ejemplo, que decretó el cierre de todas las minas asturianas en 1962, por ejemplo, o, por ejemplo, la ejecución en 1963 del dirigente comunista Julián Grimau tras una parodia de juicio. Hay que recordar aquí que se creó en esa época el Tribunal de Orden Público, que estaba especializado en delitos políticos, y que se estableció una Dirección General de Seguridad en la Puerta del Sol, en el edificio que hoy ocupa la sede de la Comunidad de Madrid, donde se llevaba a los detenidos políticos, donde se torturaba. Podemos llamar a esta época una época de liberalización del régimen. ¿Por qué? A pesar de estos episodios represivos, ya digo. ¿Por qué liberalización? Porque se intenta una apertura pequeña, pero tímida. Pero, por ejemplo, hay una ley de prensa, un intento de introducir a cada vez más trabajadores dentro de la organización sindical. Se estableció la Ley Orgánica del Estado en 1966-67. Se pretendió que los trabajadores pues tuvieran participación en los nuevos consejos de empresarios y trabajadores de las empresas, pero claro, o sea, evidentemente esto chocaba precisamente con un movimiento sindical independiente y clandestino que quería pues que los trabajadores tuvieran una participación activa y que pretendían que la justicia social se estableciera de una manera clara. No olvidéis que en esta época pues los comunistas habían introducido en España elementos y células clandestinas, que habían creado aquí un sindicato ilegal que funcionaba de manera clandestina, ya digo, que se llamó Comisiones Obreras, que hoy es uno de los principales sindicatos que existen hoy día. Pero vamos a ver, el principal aporte de esta época, la característica más importante de la época de mediados de los 60 y finales, entre mediados y finales de los 60, fueron dos cosas. Una es la Ley Orgánica del Estado, que se hizo en diciembre de 1966, y la otra fue la designación del príncipe Juan Carlos como sucesor a la jefatura del Estado.
La Ley Orgánica del Estado pretendía instaurar una imagen diferente, crear una imagen diferente, ya os digo, de democracia orgánica, ese concepto del que ya os hablé en el vídeo anterior, y refundir todas las leyes anteriores, llamando las leyes fundamentales del reino, en un compendio que quería ser en una especie de conjunto, una especie de bloque legislativo que querían hacerlo pasar como una especie de constitución. Es curioso porque, mira, yo todavía tengo aquí un ejemplar de las leyes fundamentales del reino que yo me tuve que estudiar porque yo hice bachillerato precisamente en el último año de vida del dictador. Y las leyes fundamentales del reino, pues sí, me lo preguntaban en clase porque había una asignatura obligatoria que se llamaba Formación del Espíritu Nacional. Y todos los alumnos, todos los estudiantes, pues teníamos que... todos los estudiantes masculinos, porque las mujeres, las alumnas, no estudiaban formación del espíritu nacional, estudiaban costura, sus labores, estudiaban cosas de mujeres. Esto es importante saberlo, porque en España, durante el franquismo, la mujer fue siempre tratada como un ser inferior. Los hombres tenían más privilegios que las mujeres. Los hombres, no había igualdad. Una mujer tenía que casarse para ser considerada una persona moral, una persona integrada. Y una vez casada, el marido tenía potestad sobre ella, tenía poder sobre ella. Una mujer no podía tener una cuenta corriente propia, por ejemplo, y tenía que pedir permiso siempre a su marido para todo, ¿no? Entonces, volviendo a lo que os estaba diciendo, en este compendio de leyes, ya veis que no parece muy grande, ¿verdad? Pues aquí están resumidas todas las leyes que hizo el régimen desde 1938 hasta 1967, más o menos, ¿vale? Y trataba de decir que esto era una constitución. Se separaban un poco las funciones del jefe del Estado y del jefe del gobierno. Esa quizá es la única cuestión importante aquí para intentar hacer pensar que había una mínima separación de poderes, pero en realidad los poderes del jefe del Estado seguían siendo dictatoriales y aquí no había una verdadera separación de poderes como en una democracia, ¿no? Seguía habiendo partido único, por supuesto, y se modificó la estructura de las Cortes, ampliando el número. Entonces no se llamaban congresistas, no se llamaban diputados, se llamaban procuradores en Cortes. Había 564 en ese momento, ahora hay 350. Y entonces no se elegían de forma democrática, se elegían por una parte solo, porque había un tercio que se elegía por familias, es decir, solo los cabezas de familia elegían a un tercio de esos procuradores en Cortes y el resto estaba compuesto por militares, eclesiásticos, gente de las finanzas, y personajes importantes elegidos por el propio Franco, etcétera, ¿verdad? Entonces, pues no creáis que era un sistema en absoluto democrático. La oposición política que estaba en el exterior realmente no tenía una gran capacidad de actuación contra Franco, precisamente porque los tecnócratas del Opus Dei, a partir de los años 60, habían logrado que España se desarrollara económicamente de tal forma que había creado una clase media que realmente sentía que estaba mejorando su situación económica, a pesar de que había miles y miles de personas que habían tenido que emigrar al exterior para poder sobrevivir. Pero era verdad que a partir de los años 60,
pues, por ejemplo, se desarrolló la industria, se estaba desarrollando la industria turística, se desarrolló la industria de la construcción, se creció económicamente de tal manera que la gente ya pudo incluso empezar a pensar en comprarse un coche, en comprar electrodomésticos, en fin, mínimamente, tímidamente, la gente empezaba a prosperar. De tal manera que el consumismo se empezó a instalar en el país a partir de finales de los 60, principios 70, y esto hizo posible que el régimen pues se pudiera mantener un poco más. Hubo un crecimiento impulsado por la productividad, se transfirió una gran parte de la mano de obra agraria a las ciudades donde se estaban construyendo las industrias, y fue una época de gran éxodo rural. Es decir, no solo hubo una emigración al exterior, sino que hubo una emigración enorme del campo a la ciudad. El campo, en ese momento, no sé si habéis oído hablar ahora mismo del problema que hay con la España vacía. ¿Por qué existe la España vacía? Porque gran parte del mundo rural, que en aquella época era muy grande, pues se pasó al mundo industrial de las grandes ciudades y crearon enormes cinturones de emigración y se crearon las famosas ciudades dormitorio. Unas ciudades dormitorio, por ejemplo, en Madrid todo el cinturón sur, todos los pueblos del sur, todas las zonas sur, incluida Vallecas, Carabanchel, Moratalaz, todos los pueblos que ahora es Fuenlabrada, Parla, Alcorcón, Getafe, toda la zona sur, Móstoles, toda la zona sur, pues creció de una manera espectacular con la inmigración de gente que venía de Extremadura, de Andalucía, de Castilla-La Mancha, es decir, y no solo Madrid, las grandes ciudades como Barcelona, ciudades de la costa, Valencia, Valladolid, las ciudades del norte, pues en fin, los grandes centros industriales fueron grandes centros de atracción de migración interna. ¿De acuerdo? Ahora, para acabar, vamos a ver cómo terminó el régimen. Después de la designación de Juan Carlos como sucesor de Franco, voy a sintetizaros más o menos cuáles fueron los principales problemas que acabaron con la dictadura. Ya sabéis que Franco murió de muerte natural, o sea que nadie le echó, ni hubo una revolución, ni nada parecido, pero sí hubo una decadencia del régimen y digamos que un tiempo, un periodo en el que ya era inevitable que la dictadura tuviese que transformarse, ¿no? La presión ya era demasiado grande. O sea, si en todo caso, aunque Franco hubiera durado más tiempo, la verdad es que el proceso de transformación en una democracia hubiera sido inevitable, ¿de acuerdo? Pero hay varios aspectos que sí es importantísimo destacar en estos últimos años, 6 años que van del 69 al 75. Y estos son los siguientes. En primer lugar, el aumento de la conflictividad laboral y el aumento de las medidas represivas, porque claro, como aumentó la capacidad económica y mejoró la vida de muchas personas, aumentó la clase media, entonces es lógico que esta clase media, sobre todo las nuevas generaciones que habían accedido a la universidad, pues también aumentaran sus reivindicaciones. Y esto hizo posible que también aumentaran las medidas represivas contra este aumento de la conflictividad. Que en 1970, por ejemplo, pues alcanzaron su nivel más alto. Por ejemplo, casi 500.000 de trabajadores en 1970 estaban metidos en reivindicaciones y bueno, pues se perdieron miles de horas de trabajo en ese tiempo por las huelgas que había entonces. Hubo duros enfrentamientos con la policía, muchos huelguistas fueron torturados y fueron a la cárcel, la represión fue muy dura en el País Vasco, donde ETA
ya había empezado a desafiar al ejército con asesinatos y atracos a bancos y empresas. La mezcla de agitación laboral, universitaria y terrorista provocó una dura reacción de militares y políticos ultraderechistas que convencieron a Franco para que respondiera con un juicio ejemplar contra los prisioneros vascos, ¿vale? Hubo un juicio muy famoso en aquella época que fue el proceso de Burgos, que concluyó con la condena a muerte de seis de los acusados en el juicio y que fue conmutada después por penas de cárcel. No obstante, como consecuencia, aumentaron las huelgas, las manifestaciones, los obispos vascos pidieron clemencia y en el exterior se protestó contra Franco como no se recordaba desde los años 40. El segundo problema fue el de la jerarquía eclesiástica, que se puso en contra de Franco. Acordaros, la Iglesia que antes había cerrado filas con Franco, ahora ya empezaba a pedir cambios. Sobre todo con la designación de un cardenal, el cardenal Vicente Enrique y Tarancón. El cardenal Tarancón exigió que Franco respetara las decisiones del Concilio Vaticano II y que y pidió revisar el concordato con la Santa Sede de 1953. Fue la única vez en la historia reciente de España que la Iglesia se ha puesto más o menos a favor de los cambios progresistas en este país, ¿no? Y bueno, y en siguiente lugar hay que hablar del atentado y el asesinato del presidente del gobierno en 1973 de Carrero Blanco. El atentado de Carrero Blanco y su sustitución por Carlos Arias Navarro fue también un elemento clave en el fin del franquismo. El presidente del gobierno fue asesinado por ETA el 20 de diciembre de 1973 y esto aceleró la crisis de la dictadura. Carlos Arias Navarro era uno de los duros de Franco y intentó por todos los medios paralizar las transformaciones y que ya se estaban llevando a cabo y los contactos con la oposición, pero prácticamente esto ya era inevitable. Intentó eliminar a los tecnócratas, pero bueno, en este momento pues Franco ya estaba muy enfermo. Franco murió en noviembre de 1975, murió con las manos manchadas de sangre, puesto que 2 meses antes de su muerte se ejecutó al anarquista Salvador Puig Antich, aprovechando precisamente la nueva ley antiterrorista y desoyendo las voces de clemencia que venían de todas partes, incluso de la Iglesia, ¿no? En definitiva, en 1975 muere Franco y después de eso ya viene un periodo diferente, un periodo en el que, a pesar de que el presidente Arias Navarro, que siguió siéndolo hasta un año después, en 1976, a pesar de todos los intentos para que el nuevo rey, Juan Carlos I, pues siguiese la senda de Franco y continuara con su misma política, era evidente que las cosas tenían que cambiar y la oposición ya estaba exigiendo un regreso al régimen democrático que al final se pudo llevar a cabo en 1977, ¿de acuerdo? Pero esto ya será objeto de un vídeo distinto. Así que, bueno, pues aquí termina este tema del franquismo y, como siempre, sed felices y hasta la próxima. Chao.